va. Gracias. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una cierta introducción al curso sobre la pregunta de Jesús y veíamos que la pregunta de Jesús era una constante, está a lo largo de todos los evangelios y está por todos lados, no solo en los 4 evangelios, sino que constantemente, cuando empieza la vida pública, los grandes Pilato, Herodes, los grandes magistrados preguntan sobre Jesús, las multitudes se preguntan sobre Jesús, Zaqueo y tantos otros, son un montón. Por todos lados veíamos citas y citas acerca de la pregunta sobre Jesús. Y en concreto nos habíamos abocado al Evangelio según San Marcos, especialmente en 3 citas, que eran las citas del final, si no me equivoco, ahora al tuntum, pero me parece que era la tempestad calmada, Jesús caminando sobre el agua, si no me equivoco, y había una tercera cita, la del paralítico. Muy bien, ahí Ada me quiere soplar, pero está muteada. Muy bien, te leí los labios, Ada, gracias. Con galletita y todo. Bueno, la del paralítico que fue curado. Bien, hoy me voy a poner un poco más complicado. ¿Sí? No se preocupen, esto es como un paréntesis, ya pusieron caras. Vicky y María Inés pusieron caras. Me voy a poner en complicado por lo siguiente. Hoy lo que voy a intentar hacer es como una comparación, ni siquiera entre los sinópticos, sino entre los 4 evangelios. Vamos a ver que la cristología no es algo tan estanco como lo voy a presentar, como lo presenté el curso pasado y como lo voy a seguir presentando más adelante, sino que hay una especie de evolución en la cristología, en la comprensión del misterio de Jesús. No es que Jesús se sentó sobre una piedra y empezó a dar cátedra sobre un curso de cristología. Entonces, todo lo que él fue haciendo y diciendo, con el tiempo, con la venida del Espíritu Santo y bueno, con la profundización de la fe, esto fue ahondando. Los discípulos y la iglesia fue profundizando en el misterio hasta llegar a las proclamaciones de los misterios cristológicos, de que Dios, la doble, que Dios es hombre y divino. Entonces, esto es muy posterior, pero bueno, está basado y va en la línea de una evolución que se va dando, si se quiere, una profundización en el misterio, que ya los evangelios van siendo testigos. Así que hoy vamos a jugar a lo tonto con la Biblia. Hay 2 posibilidades, o que les apasione o que me quieran tirar con una piedra. Como estamos por Zoom, no temo lo segundo, así que espero que se dé lo primero, que les apasione. Yo voy a compartirles pantalla, no se preocupen, puede que no entiendan nada en un comienzo de lo que yo les comparto. Ustedes, la idea es, con sus Biblias, ¿se acuerdan lo que son los paralelos? Ya lo explicamos varias veces, los paralelos, cuando ustedes buscan una cita en los evangelios, especialmente en los sinópticos, van a ver que en general, no toda Biblia, pero la mayoría, si tienen el libro del Pueblo de Dios o la Nueva Alianza o la Biblia de Jerusalén, abajo del título que pone el editor, recuerden que eso no es palabra de Dios, sino que es un agregado del editor, hay algunas citas que corresponden a los paralelos. ¿Sí? Los paralelos es, si yo estoy viendo una cita de Marcos, bueno, ¿en qué lugar aparece esto en Mateo y en Lucas? Si es que aparece en Mateo y en Lucas, y si llegara a aparecer algo en Juan, también lo señala. Bueno, yo esto igual se los voy a ir proyectando a través de la pantalla. Así que ahora, aguárdenme, les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Muy bien. Ese es el BibleWorks y acá vamos a la presentación. Vamos con esto. Bueno, ahí están viendo todas las pantallas, ¿sí? Comparación de los 4 evangelios. Recuerden lo que dije, no son los sinópticos solamente, Mateo, Marcos y Lucas, sino que Juan en esto va a tener un papel muy, muy importante. ¿Se acuerdan? Para los que no estuvieron en la clase pasada, decíamos que alguna vez algún seminarista me había dicho, bueno, cómo que gracias al prólogo de Juan, donde dice la palabra era Dios, es como que nosotros, gracias a ese versículo, podemos afirmar la divinidad de Jesús. Bueno, vimos que eso es un error garrafal, que no es solo gracias a ese versículo, sino que hay
muchas otras citas. Si vamos a ver que en Juan la divinidad de Jesús está muchísimo más marcada que en otros evangelios, ¿sí? Hoy vamos a jugar un poquitito con esto, pero por eso no puedo hacer una comparación sinóptica, Mateo, Marcos y Lucas, nada más, sino que Juan tiene que estar, es necesario que esté. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esperen que me configuro para que aparezca solo mi cara, porque si no me tapan la pantalla. Ahí estamos. ¿Quiénes conocen a Jesús en Marcos? ¿Se acuerdan que empezamos la clase pasada, como dije, viendo el Evangelio según San Marcos? Yo creo que no profundicé mucho en lo que es el secreto mesiánico, hoy vamos a profundizar más. Quienes conocen la identidad de Jesús son los lectores, o sea, cada uno de nosotros, los que estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, y los demonios, ¿sí? Esto se da ya en el comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1, ¿sí? Entonces el lector sabe que esta es la buena noticia de Jesús, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Pero vamos a ver que los discípulos no lo saben y muchos otros tampoco. De hecho, ese gran descubrimiento que se va a ir dando de algunos personajes a lo largo del Evangelio. Pero vamos a ver, algo creo que dije la clase pasada, que los discípulos son medios duros de entendimiento. Entonces, esto se va a prolongar a lo largo de todo el Evangelio. Los que tenemos la posta, por así decirlo, muy entre comillas, somos los lectores y los demonios. Métanse en el rubro que a cada uno le quepa. Marcos 2:24. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Es un demonio que está hablando a través del endemoniado. Mientras los demás, las multitudes y todo lo demás se preguntaban quién era Jesús, no es este el hijo de María, el hijo del carpintero, ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Los demonios la tienen clara en ese sentido. Ellos sí saben quién es Él, el Santo de Dios. ¿Bien? Y nosotros, porque ya Marcos en el primer versículo nos spoileó el Evangelio, por así decirlo, se nos adelantó. Marcos 3:11, y los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. Recuerden, ¿sí? Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esos van a ser los dos títulos que en Marcos, las dos profesiones de fe, que se van a dar en Marcos. La primera por boca de Pedro y la segunda por boca del centurión romano una vez que Jesús muere. Y en Marcos 5, versículo 7, gritando con fuerza, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Los demonios entonces tienen claro qué es el Hijo de Dios, qué es el Santo de Dios, saben quién es, ellos conocen el misterio, por así decirlo, al menos lo conocen con la cabeza, no así con el corazón, si se puede poner esa imagen. Y como decíamos, los lectores, justamente porque el evangelista nos lo avisó. Ahora, acá se da la incomprensión de los apóstoles, esto que veníamos avisando ya antes. Marcos 6:52. Y acá vamos a empezar a jugar, ¿sí? Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo que los panes, sino que su mente estaba embotada. Esto llegamos a verlo en la clase pasada, ¿se acuerdan? Espérenme que voy al Evangelio. Vamos a buscar la cita. Acá los voy a marear un poco, no se dejen marear. Marcos 6:52. Esa es la cita que acabamos de leer. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento y quedaron en su interior completamente estupefactos. No entendían nada, ¿sí? No les entraba en la cabeza. Marcos 6:52. Entonces vamos a hacer así. Este es el Bible Works. Marcos 6:52. Bien, y voy Pato, a ir.
Perdón, Sí, pero se ve muy chiquito. ahí, a ver si logro. ¿Ahí se ve mejor o no? Mm, Muy, me parece que muy no. chiquito, Este, por ahí muy chiquito. tendrías que poner la página entera, ¿viste? Es que No sé. esta es la página entera. Bueno, si Ah, quieren buscar, entonces vamos a ir buscando desde otra manera. espera. En Marcos ya lo tienen. Vayan a Mateo 14:22. ¿Sí? A ver el paralelo ahí. Mateo 14:22. ¿El PowerPoint también se veía chiquito o solo el BibleWorks? Sí, pero es un tema, me parece, perdón, es un tema de cómo lo ves. Si lo pones en el tamaño original, se ve más grande, se ve cortado, pero por lo menos se ve más grande. A ver. No, 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 es un tema de cada uno que cómo Ah, elige mirar el PowerPoint. Si lo pones está bien, como que vaya a la ventana, bueno, perdón. está bien, está bien. Listo. Bueno, vayan a Mateo 14:22. ¿Sí? Si lo tienen ahí, el paralelo del texto que acabamos de leer. Vamos a ver, ¿se acuerdan? El paralelo era, subió entonces Jesús junto a ellos a la barca y amainó el viento. Está con aquella tempestad calmada. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir, estoy en Mateo, obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Hasta ahora estamos igual. Tenían miedo y se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro, esto no estaba en Marcos, ¿sí? Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús, pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? En Marcos terminan sin entender, y hasta hace referencia a que no habían ni siquiera entendido lo de los panes y los peces, ¿sí? La multiplicación de los panes. En Mateo, en cambio, terminan diciéndole a Jesús, profesando su fe, pero además profesándosela a Jesús. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Bien? Entonces, queda claro que ahí hay una especie de evolución, podemos decir. Hay una profesión de fe mientras los otros no entendían. Recuerden, la incomprensión de los apóstoles, esto que estamos viendo ahora, hace referencia a Marcos. En cambio, en Mateo, la incomprensión de los apóstoles no es tanta. Algo parecido pasa con la reprensión a Pedro. ¿Se acuerdan en Marcos 8:31 al 33? Ahí es donde Jesús le va a decir, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Marcos 8:31 al 33. Los que tienen la Biblia aprovechen y vamos viendo. Ahí vamos, ¿ves? ¿Ven? Acá, la del medio que tengo, si ustedes llegan a ver algo ahí, la del medio es la de Marcos. Y dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. Más adelante, en el 33 dice, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres.
quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Acá, en Mateo se agrega la felicitación a Pedro. Si van al paralelo de Mateo, ¿sí?, hay una felicitación que en Marcos no aparece. Vamos a buscarlo. Más arriba tiene que estar. Ven la columna, si llegan a verlo, la columna de la izquierda. ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta felicitación que está en Mateo no está en Marcos. Entonces en Mateo se agrega la felicitación a Pedro. Y en Lucas esto desaparece, tanto el elogio como el reproche. No se da ninguna de las dos, ni el elogio ni el reproche. Entonces acá vamos a ir viendo que hay miles de detalles que uno dice, bueno, son detalles que en el fondo no son tan detalles. Cada evangelista, esto lo hemos visto hasta el hartazgo en otros cursos, van adaptando a su teología distintas cosas de las fuentes que de donde van extrayendo. Recuerden que Marcos es el primero en ser escrito y Mateo y Lucas utilizan a Marcos o alguna fuente común de Marcos como fuente. Aquella es la teoría de las dos fuentes, ¿sí? Marcos es el primero y Mateo y Lucas van a usar mucho de Marcos como columna vertebral. Entonces, por eso es que se van dando estos sinópticos, estos paralelos. ¿Bien? Seguimos. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Mateo ese versículo lo hace desaparecer. ¿Sí? Eso, ese miedo a preguntarles, porque no llegaban a entender, esto es el Evangelio según San Marcos, Mateo lo hace desaparecer. En Mateo, los discípulos, los apóstoles, no son tan ignorantes, por así decirlo, no llegan a comprender más sobre la persona de Jesús. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Bueno, acá vamos a seguir adelante. Acá esto es muy interesante, ¿sí? Acá hago una introducción. No sé si ustedes llegaron a ver que hay películas, o hubo un momento que estaban medio de moda, ciertas películas que empezaban por el final y después iban como desarrollando hacia atrás. Entonces comenzaban contándote el final y poco a poco vos ibas comprendiendo más según lo que iba pasando para atrás. Bueno, algo semejante, salvando la comparación, algo semejante pasa con la comprensión sobre el misterio de Jesús. ¿Cuál es el evento fundante en el misterio de Jesús? La muerte y la resurrección. ¿Sí? Esto va a ser como en cristología, va a ser la piedra angular, la muerte y resurrección de Cristo. A partir de la resurrección es, obviamente con Pentecostés, ¿sí?, de la mano de la resurrección, es que los discípulos y la primera iglesia va a ir comprendiendo tantas y tantas cosas. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús? Algo citamos la clase pasada. Bueno, hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer, cómo les cuesta entender, y les va desarrollando todo lo que hacía, en base a las Escrituras, todo lo que hacía el misterio de Cristo. En base a la resurrección, los apóstoles, los discípulos comienzan a mirar para atrás la vida de Jesús y empiezan a entender mucho más. ¿Bien? De hecho, acá sin confundirlos demasiado, lo menciono y sigo de largo, pero tiene que ver con esta diapositiva, es como que se va desarrollando en Marcos. El gran misterio va a ser la resurrección sin lugar a dudas, y va a haber algo que vamos a ver a continuación, que es el secreto mesiánico. Para que los discípulos entiendan quién es Jesús, tiene que pasar la pasión. Para entender cómo Jesús es el Mesías, tiene que pasar la pasión. Sin embargo, a medida que se van desarrollando la buena noticia, los evangelios, la catequesis, esto se va como ampliando.
Entonces en algún momento se va a pensar como que, bueno, la divinidad de Cristo o el misterio más profundo en Cristo, bueno, ya no es solo por la resurrección, sino por el bautismo. Con aquella revelación del Padre, tú eres mi Hijo muy querido. Y después esto se va a ir explotando más y más, ¿hacia dónde? Hacia la infancia de Jesús. Mateo y Lucas, ahora lo vamos a ver, agregan la infancia de Jesús. Y después el Evangelio según San Juan con el prólogo, desde la preexistencia. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces es como la onda expansiva de la bomba, ¿sí? La bomba es la resurrección y eso va llevando esa onda expansiva de divinidad, si se quiere, o de comprensión de la divinidad de Jesús hacia círculos más amplios. ¿Bien? Incluso, esto recuerden, seguimos en el Evangelio según San Marcos, incluso María y sus parientes no entendían a Jesús en el Evangelio según San Marcos. Por eso, cuando sus parientes se enteraron, esta cita de Marcos 3:21 solo está en Marcos, cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Se los voy a demostrar ahora. Vamos a mostrar. Dijimos Marcos 3:21. Si yo voy y pongo en el BibleWorks, borramos esto. Marcos 3, versículo 21. Bien, yo con este botoncito busco los paralelos. ¿Y qué va a pasar con los paralelos? No hay. Por eso solo me muestra, si ustedes llegan a ver ahí, solo me muestra la columna de Marcos, porque este versículo no tiene paralelos. En Mateo y en Lucas es impensable que María piense que Jesús está loco. ¿Por qué? En Marcos es impensable, en Mateo y en Lucas es impensable que María piense que Jesús está loco, porque María conoce todo desde la anunciación, desde la infancia de Jesús. Ya en la infancia se fueron dando tantos hechos que fueron mostrando que en Jesús había algo especial, ¿sí? Si bien tal vez no dice la divinidad de Jesús como título, pero ya María entendía que había un misterio ya por la virginidad de María, por la anunciación del ángel, por lo que había dicho Simeón y Ana en el templo, por la visita de los magos, por la matanza de los niños inocentes, por tantas otras cosas. María y José, pero acá no aparece, María y José ya conocían que en Jesús se daba algo especial. ¿Bien? Entonces, no puede figurar este versículo. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Isabel había recibido a María y le había dicho, feliz de ti por haber creído. ¿Bien? Todo esto en general está sacado, yo se los mostré en la clase pasada, de un libro de Raymond Brown, ahí lo tienen en negrita en el segundo párrafo. Raymond Brown es aquel autor de las iglesias que los apóstoles nos dejaron, el curso que hicimos el año pasado, si no me equivoco, ya no me acuerdo, sí, el año pasado fue, o el cuatrimestre pasado, ya ni me acuerdo, creo que fue el año pasado. Que se llama Introducción a la Cristología del Nuevo Testamento. Muy interesante, muestra todo esto con idas, con vueltas, la preexistencia, es un poco elevado si se quiere, por ahí para este nivel, yo lo que intento es bajarlo un poco más al llano. Pero es un libro muy interesante. Y dice lo siguiente, el texto del Evangelio de Lucas no solo omite los pasajes desfavorables de Marcos, omitidos ya por Mateo, sino que reinterpreta la única escena en que aparece María en el relato sinóptico del ministerio público. ¿Se acuerdan cuando ella, María y los hermanos de Jesús lo estaban buscando? Bueno, ahí hay una evolución, ahora no lo vamos a ver porque si no nos detenemos demasiado, pero ahí también hay una evolución. En Marcos figura esto, como que pensaban que estaba loco y no sé cuánto más. Y el mismo Jesús pregunta, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y después va a decir, estos son mi madre y mis hermanos en Mateo, señalando a los discípulos.
Y en el Evangelio según San Lucas, eso se omite y dice, mi madre y mis hermanos son quienes cumplen la palabra, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Sí? Ya no es como ninguneando, entre comillas, así como sacándola de encima, sino que justamente es un elogio. Esto es lo que dice Raymond Brown, señalando que ellos oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es interesante. Insisto que pueden parecer detalles y detalles hasta rebuscados, pero en estos matices se va dando o se va abriendo un campo inmenso de la comprensión de Jesús. ¿Se acuerdan en Marcos? Esto lo vimos la clase pasada. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Esta incomprensión del Evangelio según San Marcos no va a estar en los otros evangelios. Vamos específicamente a eso. Esto es lo que llamamos el secreto mesiánico, ¿sí? Ahí tienen algunas citas. El secreto mesiánico en el Evangelio según San Marcos aparece por todos lados. Marcos 8, versículo 30. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Esto es, si no me equivoco, en la transfiguración. En la transfiguración, o mismo esta es la profesión de fe de Pedro, aquello que acabamos de escuchar, no tenían que decir nada a nadie. Vamos a ver otras citas y después explicamos por qué. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto. Este sí es en la transfiguración. Habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Solo después de la muerte se alcanzará a entender la persona de Jesús. Esto es fundamental. De hecho, confrontar Marcos 15 al 39. Vamos, Marcos 15 al 39. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bien, esa es la profesión de fe de las que le hablé al comienzo. Evangelio, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, eso es lo que profesa Pedro, cuando Jesús pregunta sobre qué dice la gente, qué es el Hijo del Hombre, quién dicen ustedes que soy. Pedro le va a decir, tú eres el Mesías. Bien, y la otra profesión de fe es esta del centurión romano, cuando Jesús expira en la cruz. ¿Qué es lo que Marcos? ¿Por qué Marcos guarda este secreto mesiánico? Porque podía haber una falsa comprensión del mesianismo de Jesús. ¿Sí? Ese famoso que habremos escuchado prédicas y prédicas acerca de esto, comprender a Jesús como un Mesías rey que iba triunfal, que iba a venir a ganar y que de un sopetón iba a volar a todos los enemigos de la tierra. De hecho, esa famosa que a Jesús querían hacerlo rey después de la multiplicación de los panes y Jesús se fue a rezar y como que escapó a esa multitud, esa es la falsa comprensión que el Jesús de Marcos quiere evitar. Entonces, Jesús se va a profesar, si se quiere, o van a comprender, hay que comprender a Jesús como el Mesías, una vez que entendamos cómo quiere ser Mesías, cómo quiere ser el ungido Jesús, a través de la cruz, a través de la muerte y pasión en la cruz. Bien, entonces por eso Marcos va a hacer tanto hincapié en el secreto mesiánico y en que nadie llega a comprender verdaderamente qué implica que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios hasta la cruz. ¿Se capta? Entonces, bueno, esto va a ser fundamental en Marcos. Mateo y Lucas y Juan ni que hablar van a ir por otros caminos. Bien, esto nos lo dice Raymond Brown también. El silencio impuesto por Jesús a sus discípulos forma parte de la visión que Marcos presenta de Jesús.
de un Jesús que no permitirá que se le identifique como Mesías, como Cristo, como ungido, antes de su pasión y muerte. No sea que se pierda de vista el componente necesario de sufrimiento que conlleva esta denominación. Yo creo que una de estas clases que preparé de Cristología, vamos a ver la Cristología paulina, la Cristología de San Pablo. En San Pablo, la cruz, la pasión, va a ser fundamental para San Pablo. De hecho, va a ser la muerte, resurrección, como les decía, va a ser elemental. Pero la muerte, el Jesús crucificado, predicamos un Cristo crucificado, que después va a ser escándalo para los judíos, ¿sí? Y necedad para los griegos. Esto para Pablo va a ser fundamental. Bueno, no solo para Pablo, sino también para Marcos. El Cristo de Marcos no es omnisciente, no lo conoce todo, es más humano, ¿sí? Marcos no va a tener problema en mostrar a este Jesús que llora, a este Jesús que ignora ciertas cosas, a este Jesús que no tiene problema en preguntar. Vamos a ver Marcos 5 del 30 al 33. Este es el pasaje de la hemorroísa, ¿se acuerdan? Que es como un sándwich en que Jesús está yendo a curar a una niña y aparece la hemorroísa en el medio y va a intentar tocar el manto, y de hecho lo va a tocar, el manto de Jesús. Marcos 5:30. Marcos 5:30. Y vamos a ver el paralelo en Mateo. A ver. Marcos, yo lo tengo en la columna del medio, 5:30 dijimos. Si tienen la Biblia ahí, búsquenlo. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? ¿Se entiende? Jesús no sabe quién lo ha tocado y no tiene problema, escrúpulo en preguntarlo. Él se dio cuenta por la fuerza que salía. Ahora, cuando vamos al paralelo en Mateo, esperen que lo busco, acá, Mateo 9, versículo 20. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. ¿Sí? Recuerden, el Evangelio según San Marcos, la divinidad de Jesús está mucho más escondida. Por eso es que no tiene problema Jesús en preguntar en Marcos: ¿quién me ha tocado? No las sabe todas, por así decirlo, entre comillas. ¿Sí? En cambio, en Mateo, en Mateo Jesús se da vuelta y le dice: hija mía, tu fe te ha salvado. No necesita preguntarle nada a nadie. Está claro lo que hizo, Jesús sabe lo que hizo y no tiene ningún problema en decirle de frente: manteca, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Juan aclara, esto ya pasando a otro pasaje, ¿sí? Juan aclara que Jesús solo estaba probando a Felipe, Juan 6:6, ¿se acuerdan? Esto es la multiplicación de los panes, cuando dice: ¿de dónde vamos a sacar o qué vamos a hacer? Denle de comer ustedes mismos. Jesús aclara que ya sabía lo que iba a hacer y que estaba probando a Felipe. Juan 6:6, vamos a buscarlo. Perdonen que vaya siempre al Bible Works, pero acá no tengo la Biblia en este momento, así que aprovecho la computadora. Juan 6:6. Acá. Vamos al 6:5. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Bien, entonces ya en Juan, recuerden el caminito que habíamos dicho, Marcos es como en un extremo donde Jesús es mucho más humano
Y en Juan, claramente, es un Jesús que preexistía, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Está mucho más clara, sin lugar a dudas, y de hecho a lo largo de todo el Evangelio, la divinidad de Jesús. Y lo mismo cuando elige a Judas. Sabía que Judas lo iba a entregar cuando elige, y varias veces en el Evangelio lo repite. Bien, esperen que se me fue la diapositiva. Un ratito más, ténganme paciencia, seguimos unos minutitos y al recreo. La tempestad calmada ya la vimos, ahí tienen la comparación, si quieren anotar, Marcos 4, versículo 38, versus el paralelo Mateo 8, 25. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Como un reproche, lo sacuden a Jesús que estaba durmiendo en la barca. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? En cambio, en Mateo dice, Señor, sálvanos que nos hundimos. Una es reprocharle a Jesús que no le importa que nos hundamos, y otra es pedirle que nos salve. Evidentemente es un matiz, pero un matiz no menor. Hay una connotación ahí de fe claramente en el Evangelio según San Mateo, donde le están pidiendo la salvación a Jesús frente a la tempestad. Bien, y algo semejante pasa con la maldición de la higuera. La maldición de la higuera es un texto muy interesante, donde hay toda una interpretación del pueblo de Israel y cómo rechazaron la buena noticia, pero más allá de eso, cuando uno va al texto en Marcos, cuando Jesús maldice la higuera, al día siguiente vuelven y se dan cuenta que la higuera que Jesús había maldecido el día anterior estaba seca. En cambio, en Mateo, Jesús maldice la higuera y los discípulos se preguntan cómo puede ser que inmediatamente se secó. De nuevo, matices, pero no tanto. Justamente el poder de Jesús queda mucho más de manifiesto en Mateo que en Marcos. ¿Sí? Y así se sigue con el resto de los evangelios. A ver. Jesús en el Monte de los Olivos. Esto es clarísimo. Van a decir, bueno, son detalles, pero seguimos con los detalles por todos lados. Ya hay que ser muy ciego para no querer verlo. Ahí tienen la evolución de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El último de Juan no es específicamente en el Monte de los Olivos, pero habla justamente sobre la pasión, y van a ver que el modo de encarar la pasión es completamente otro. Marcos 14, 34 al 36. Si la tienen, eso es del libro del pueblo de Dios. Yo lo que le estoy leyendo desde Bible Works es la Biblia de Jerusalén, por eso la traducción así más en vosotros. En este PowerPoint yo lo fui haciendo, si no me equivoco, a través de el libro del pueblo de Dios, que es la que mayoritariamente tienen ustedes. Marcos 14, 34 al 36, y con esto terminamos por antes del recreo. Entonces le dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Primera vez que habla de esta tristeza de muerte y del miedo que tiene. ¿Sí? Quédense aquí velando y adelantándose un poco. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Segunda vez, tiene miedo, entonces ruega a Dios que no pase sobre esa hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, tercera vez, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En Marcos, recuerden, el Jesús más humano, 3 veces habla de la tristeza de muerte, de que pase la hora, de que pase el cáliz. Mateo, entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Mi alma siente una tristeza de muerte, primera vez. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así. Padre mío, segunda vez, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En Marcos aparecía 3 veces, en Mateo aparece 2. ¿Sí? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas, ¿sí? Va a decir, para hacerlo más cortito, vamos directamente a lo que tienen en rojo y en negrita. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Padre, si quieres, ya no si es posible, sino además de ser posible, si tenés ganas,
Si quieres, aleja de mí este cáliz. Es la única vez que aparece esto, ¿sí? No hace hincapié como en Marcos 3 veces o como en Mateo 2 veces, sino en Lucas una sola vez. Si quieres, además, si quieres, aleja de mí este cáliz. Y en Juan se da el polo opuesto. Juan 18, 26 al 27, frente a la pasión, frente a la famosa hora de Jesús, Jesús va a decir, mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, que es lo que dijo en cierta manera Marcos, Mateo y Lucas. Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora, para eso vine, justamente para este momento. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Entonces en Juan no solo no se le cruza por la cabeza a Jesús pedirle que pase esa hora, sino que hasta el propio Jesús dice, esto sería ridículo si para esto ha llegado esta hora. Y un versículo más en esta línea y vamos al recreo. Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi cuenta. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Sea más claro, imposible. No solo no pide al Padre que pase el cáliz, sino que dice, bueno, yo tengo poder para dar mi vida, para recobrarla y para todo lo demás. Soy yo el que elige, por así decirlo, ¿no? Entonces, es evidentemente un cambio grande que se va dando desde este Marcos que 3 veces, este Jesús de Marcos que 3 veces pide que pase el cáliz, a este Juan, este Jesús de Juan que dice, bueno, yo tengo poder para darle y para recobrarla. Bueno, vamos 5 minutitos de descanso que los debo tener con una licuadora en la cabeza, ¿sí? 5 minutitos de descanso y volvemos. Thank you very much. ¿Les estoy armando un lío bárbaro o se va captando? Muy bien. Me alegro. Por lo menos los que veo afirman. Si no, después reven 7 veces el video y algo va a ir quedando. Insisto que la clase de hoy va a ser la más rebuscada, con estas idas y vueltas, pero por otro lado es lo que nos va dando esa cancha para ir, mirar, comparar, cotejar los pequeños matices y cambios que va viendo y qué es lo que hay de fondo. Nos pasa mucho en la liturgia a veces que decimos, este es el texto, este lo escuchamos esta semana, y por ahí escuchamos el paralelo. Bueno, y no es menor la diferencia que se va dando. Aprovecho, creo que está la hermana Alejandra por ahí. ¿Vale? ¿Estás con vida? Muy bien. ¿Querés? A ver si aparece tu cara, si la gente acá no te conoce. La hermana Alejandra se estuvo haciendo rogar en los cursos de Cristología Bíblica y hoy está en medio de nosotros. Pero no veo tu cara. Bueno, no hay problema. Así, ahí está la hermana Alejandra. Muy bien. Ella es una de las que va contestando los mails, sobre todo, ¿no, Ale? El WhatsApp lo tiene André. Bien. Ella es la que va contestando los mails. Cuando presentamos al equipo no pudo estar, así que ahí está entre nosotros. Bien. Gracias, Ale. Bueno, entonces fuimos viendo algo del Evangelio según San Marcos y fuimos ampliando el Evangelio según San Marcos en la primera clase y ahora fuimos ampliando un poquito más, cotejando en base al Evangelio según San Marcos algo de los cambios que se van dando. Vamos a continuar ahora con Mateo. Recuerden, aquellos que cursaron ya algo del curso que se llamaba Venga a nosotros tu reino, aquel que presentábamos el Nuevo Testamento, alguito de esto mencionamos, ¿sí?
si queremos comprender las peculiaridades de la cristología de Mateo, hemos de tener presente este lugar de la teología que quizá cabe definir como una especie de escuela de catequesis y misioneros del cristianismo primitivo, familiarizada con la exégesis y la tradición doctrinal del judaísmo. Perdón, yo estoy leyendo, pero no les compartí la pantalla. Share screen. Ahora sí. ¿Qué es lo que les leí recién? Justamente esto que tienen ahí enfrente. Si se acuerdan, si no se acuerdan, se los repito, ven que acá abajo les pongo compendio de enseñanzas, capítulos 5 al 7, curaciones, capítulo 8, parábolas, capítulos 13 del 24 al 25, capítulo 13 y capítulos del 24 al 25. ¿Se acuerdan que decíamos que Mateo intenta ser como una especie de escuela para los catequistas, una escuela de catequesis? Es como que va ordenando el material que en Marcos está un poco descuajeringado, Mateo lo va recopilando. Y hay una parte que se encarga como hablar de la misión, hay una parte que se encarga de hablar de las curaciones, en algunos momentos, ahí en el 13 y en el capítulos 24 y 25, en los capítulos 24 y 25 va agrupando las parábolas. Entonces, en Mateo hay un orden mucho más específico porque está queriendo enseñar de una manera particular, más ordenada, en esta especie de escuela de catequesis. Bueno, esto va a estar muy ordenado y nos va a ayudar a comprender ciertas cosas de la cristología de Mateo. Bien, tras haber presentado la predicación de Jesús en el Sermón de la Montaña, en esos capítulos del 5 al 7, ¿ven? Mucho más ordenado, y su actividad milagrosa, los milagros de Jesús, capítulos 8 y 9, a las que, por razones didáctico-misioneras, esta es la razón por la cual Mateo ordena así su evangelio, se ha añadido enseguida el discurso a los discípulos, puesto que deben hacer suyas ambas actividades de Jesús. Queda planteada la pregunta decisiva en boca de los emisarios de Juan el Bautista: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, Mateo intenta recopilar, juntar y mostrar la persona de Jesús, y una vez que muestra el sermón de la montaña, la predicación de Jesús, la actividad milagrosa, todas estas enseñanzas, ahí viene la pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Primero lo presenta, después viene esta pregunta y la afirmación de Jesús. Bueno, claramente era él al que debíamos esperar. ¿Se entiende? Entonces, la persona de Jesús es presentada de una manera mucho más didáctica. Se lo presenta a través de sus enseñanzas, a través de su actividad milagrosa y después en concreto desde la pregunta si es él o no es él. Bien, ¿está? Todo esto más ordenado. El secreto mesiánico, como decíamos, era algo propio de Marcos. En Mateo desaparece. Jesús no va a estar diciendo, bueno, cállense la boca, o por lo menos no con ese énfasis que aparecía en Marcos. Y de hecho la cuestión mesiánica se plantea con mayor intensidad que en Marcos. Mostrar que Jesús es el Mesías va a estar mucho más marcado. Recuerden que lo que decíamos en Marcos no es que no se lo presenta, ¿sí? De hecho, justamente Marcos 1.1 decía: comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo. Recuerden que Cristo y Mesías son sinónimos. El Cristo, el Hijo de Dios. Se lo presenta, pero no lo comprenden, ¿sí? Y cada vez que comprenden algo, vislumbran algo del mesianismo de Jesús, Jesús les dice: bueno, de esto no hablen. Esto no aparece así en Mateo. Tercer punto, se presenta en sentido judaico, pero no de acuerdo con las ideas habituales del judaísmo, sino a base de una interpretación cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Algo semejante a lo que dijimos antes con Marcos, ¿sí? En Mateo va a estar plagado de citas
del Antiguo Testamento en que Jesús va a darle cumplimiento, como estaba anunciado por las Escrituras, una y otra vez para dar cumplimiento a aquello que decían las Escrituras, para que, como dijo el profeta, esto va a estar por todos lados. El problema es que Mateo no va a interpretar las Escrituras y todas esas citas como solía interpretarlo el judaísmo de la época, sino desde una interpretación cristiana. Recuerden, voy a decir una estupidez astronómica, pero recuerden que Mateo no es que va siguiendo a Jesús y va escribiendo el Evangelio a la par que sigue a Jesús, sino que después de la resurrección, ¿sí? Y mucho después de la resurrección, van a ir escribiendo retrospectivamente, mirando para atrás y comprendiendo a Jesús a partir de la resurrección, lo que les decía hace algunos minutos. Entonces, las citas que Mateo toma del Antiguo Testamento, que son un montón, las reinterpreta desde el cristianismo, no desde la visión típica del judaísmo de la época de Mateo. Bien, en cuanto a los títulos cristológicos, acá no lo hago, ¿sí? No voy a hacer una clase sobre los títulos cristológicos, primero porque sería más aburrido que chupar un clavo, y segundo porque me parece que didácticamente no nos ayuda. Vamos a ir viendo algunos títulos cristológicos en distintas presentaciones como estamos haciendo ahora. En cuanto a los títulos cristológicos, Hijo de Dios, Hijo de Hombre o Christos, que es el ungido, recuerden lo que le dije en Marcos 1:1, comienzo la buena noticia de Jesús, el Cristo. Ahí hay una engaña pichanga, puede que en la Biblia del pueblo de Dios, en las que ustedes tienen, dice en algunas, si no me equivoco, dice de Jesucristo. Al estar unido para nosotros es el nombre propio, Jesucristo. Sin embargo, lo que dice, vamos, para que vean, y así de paso hago de cuenta que sé griego, ¿sí? Vamos a... Esto es lo único que les puedo decir de griego. Luisa es una eximia lingüista, yo soy un desastre. Pero si ven acá la columna de la izquierda, de la derecha, perdón, ni siquiera sé cuál es la izquierda de la derecha, Arge tu evangeliu Jesús Christu. Ven que acá Jesús, el Cristo, está separado. Acá también en la Biblia de Jerusalén, pero si no me equivoco, si yo pongo la Biblia del pueblo de Dios, tal vez digo macanas, pero en alguna que usé, Jesús el Mesías. ¿Ven? Acá está separado. Hay algunas traducciones que directamente ponen Jesucristo, lo unen. ¿Bien? Detalles. Bueno, estamos acá en los títulos cristológicos. Otro título que aparece, bueno, el del rey, lo vamos a ver ahora más abajo, sobre todo haciendo hincapié en el Evangelio según San Lucas. Ahora estamos en Mateo, pero ahí tienen y Kyrie, Kyrie que es Señor. Bien, el Kyrie eleison, Señor ten piedad, viene de acá, del Señor. Y Mateo va a decir, Mateo 1:1, así como les hablé hasta el hartazgo del comienzo de Marcos, en Mateo 1:1 va a decir, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ven esto que yo les decía? Que va a querer mostrar desde el Antiguo Testamento, recomprender desde citas del Antiguo Testamento a Jesús, como Jesús es descendiente de David y de Abraham. Esto también lo hemos visto en aquel curso del Nuevo Testamento. ¿Bien? Jesús representante de Israel y esperanza de la gentilidad. Estas dos cosas se van a ir dando en el Evangelio según San Mateo. La ruptura que supone el abrirse universalmente a la gentilidad constituye para él un encargo del resucitado. Va a ser Jesús resucitado en Mateo 28:19, vamos a leerlo, quien da el mandato de abrir el Evangelio a los gentiles. Mateo 28:19. El anteúltimo versículo del Evangelio.
Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y hagan que todos los pueblos, ¿sí? Todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, esta apertura a la gentilidad, según Mateo, es un mandato propio del resucitado. Detalle no menor. Bien, entonces, como conclusión, por lo que se refiere al Jesús terreno, el primer evangelista, acá un paréntesis, porque el primer evangelista, recuerden que cronológicamente situamos como primer evangelio a Marcos. Acá está hablando del primero según el canon, Mateo, Marcos, Lucas. Originalmente estaba así porque se creía en un comienzo que Mateo era el primero. Después los estudios fueron cambiando un poco esa hipótesis. Entonces, el primer evangelista, Mateo, descubre el misterio de Jesús más claramente que Marcos y casi renuncia por completo a presentarlo con fondo de incomprensión por parte de los discípulos. Eso que no cazaban una, pobrecitos, en Mateo ya casi no está. Aún a sabiendas de que este profundísimo misterio solo se desvela a la luz de la fe. No es que la tenían clarísima tampoco. Evidentemente es una cuestión de fe el misterio cristológico, pero en Mateo los pobres discípulos entienden mucho más que en Marcos. ¿Está bien? Continuamos con Lucas, nuestro amigo, así vamos con los sinópticos, ¿sí? Acá va a dividir, recuerden, también lo vimos en el curso, Lucas es el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, son dos libros escritos, mi querido Teófilo, ¿sí? En mi primer libro, querido Teófilo, así comienza Hechos de los Apóstoles, es el mismo autor donde va a dividir, bueno, por un lado la historia de Jesús, por otro lado el tiempo de la iglesia. Bien, entonces ciertas cosas que los demás evangelistas, Mateo especialmente, van a mezclar todo en la misma bolsa con Jesús, por así decirlo, bueno, en Lucas está más dividido en este tiempo de Jesús, del Jesús terreno, y el tiempo de la iglesia. Recuerden donde el protagonista principal, en cierta manera, de la obra entera, de las dos partes, es el Espíritu Santo. Bien, y el tema del Señor, ese Kyrie que habíamos hablado, o Kyrios, va a ser muy importante. De los evangelistas, el que más utiliza el título de Señor para referirse a Jesús es Lucas. Ahora vamos a intentar recordar, que algo hemos hablado, de dónde sale este Señor. Pero primero veamos algunas citas donde aparece esto. Lucas 1:43. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Sí? Isabel, ¿se acuerdan? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas 2:11. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, Cristo, ¿sí? El Señor. Lucas 2:11. Lucas 7:13. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Lucas 10:39. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Lucas 24:34. Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Déjenme ver que vean. Bueno, esto vamos después. ¿Se acuerdan de este Señor? ¿De dónde viene el Señor? Ya ni me acuerdo dónde lo hemos hablado, pero lo repito. ¿Cuál era el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento? Fundamental, revelado a Moisés en la zarza. El Yahvé, famoso Yahvé, el tetragrama sagrado. ¿Se acuerdan que por el mandato de no tomar su santo nombre en vano, los judíos al leer esta palabra, el tetragrama en la Biblia hebrea, no lo mencionaban, ¿sí? Sino que decían Adonai. Bueno, ese Adonai viene de Señor, mi Señor, si no me equivoco, es Adonai. Entonces, cada vez que leían Yahvé, en los ojos se les presentaba esas letras,
ellos decían Adonai. Entonces, cuando se traduce al griego, ¿sí?, en la traducción de los 70, cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, específicamente, eso ahí en general decimos otra cosa, preparando clases de Cristología para la facultad, me di cuenta que no, Rivas dice, originalmente los judíos no traducían Kyrie, o Kyrios, mejor dicho, no traducían por Señor al griego, sino que dejaban el tetragrama sagrado, solo que oralmente hablaban de Kyrios, Señor. Cuando los cristianos traducen o copian los 70, la traducción de los 70, la Biblia en griego, los cristianos sí traducen Kyrios, escriben el Señor propiamente en griego. Cuando San Jerónimo traduce la Vulgata al latín, sí traduce por Dominus, y nosotros, siguiendo esas traducciones, hablamos del Señor. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo cita algo del Antiguo Testamento donde aparece el tetragrama sagrado, el nombre de Dios, va a ir traduciendo por Señor. Entonces, este Señor que vemos ahí, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?, que es el Mesías, el Señor, Lucas 2:11 y todos los demás, en realidad justamente están haciendo referencia al nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, hablar de Cristo como el Señor no es simplemente por ponerle un título como el señor fulano de tal, o la señora fulana de tal, sino que hay una profesión de fe detrás de ese Señor. De hecho, si no me equivoco, más adelante lo tengo, o cuando hable de San Pablo, justamente hay que profesar a Cristo como Señor. ¿Sí? Ese profesar a Cristo como Señor es lo que nos abre a la fe y es lo que nos salva. Para Pablo esto va a ser fundamental. Entonces no es simplemente algo más, bueno, Jesús, ungido, Cristo, el Señor, como si fuesen todos sinónimos, sino que hay una profesión de fe detrás de esto. Supongo que se entendió. Continuamos. Y ahora sí. Bueno, entonces, por un lado, Jesús como el Señor. Ya veníamos hablando de Jesús como el Cristo, que en Marcos lo calla, que en Mateo no lo calla tanto, justamente, y que Marcos lo calla para que no se interprete como lo interpretaban los judíos, hasta que Jesús muere en la cruz. Mateo va reinterpretando en el caminar de Jesús, mirando las citas del Antiguo Testamento, las va reinterpretando desde el cristianismo. Lucas es el que más mete el título del Señor, el que más hace hincapié en este título, y también va a hablar de Jesús como profeta, ¿sí?, que vamos a ver ahora en un ratito, que Juan es el que más se le acerca en esto a Lucas. Junto a esta línea señorial, Kyrios, el Señor, y regia, de Jesús como Rey, de la cristología lucana, requiere también atención otra línea, la profética, que no va a ser tan desarrollada en general, ¿sí? En Lucas Jesús destaca en su calidad de profeta con caracteres que no se encuentran en los otros dos sinópticos, no están ni en Mateo ni en Marcos. Únicamente en el Evangelio de Juan encontramos algo que se le aproxima notablemente. Porque no está bien, dice Lucas 13:33, porque no está bien que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús va hacia Jerusalén para morir. Recuerden que en el Evangelio, según San Lucas, hay una disposición geográfica. Jesús comienza predicando en Galilea, en un momento decide ir para Jerusalén, entonces está el ministerio de Jesús en Galilea, el ministerio de Jesús camino hacia Jerusalén y el ministerio de Jesús en Jerusalén, donde muere y resucita. Y después en los Hechos de los Apóstoles va a ser lo contrario, anunciar el Evangelio, comenzando por Jerusalén, continuando por Galilea, hasta los confines del mundo. Ese caminito que se da en el Evangelio según San Lucas va a invertirse en los Hechos de los Apóstoles. ¿A qué venía esto?
Acá, Lucas 13:33, porque no está bien que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces Jesús se encamina para morir en Jerusalén, justamente mostrando que él es por excelencia un profeta. ¿A qué profeta no han perseguido vuestros padres? También mataron a los que anunciaban la venida del justo, de quien ahora vosotros os habéis hecho traidores y asesinos. Hechos 7:52. Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ahí, disculpen, yo supongo que eso es el Evangelio según San Lucas, no Hechos, no lo puse, pero eso debe ser Lucas 7:16. Si no es Lucas 7:16, es Hechos de los Apóstoles. No lo busco para no perder tiempo. Lucas 7:39. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. ¿Se acuerdan? Esto es lo que pensaba el hombre que lo había invitado a entrar en su casa, al que él no le había ofrecido agua, no le había lavado los pies. En cambio, la mujer que entró, la pecadora, le lavó los pies, se los secó con sus cabellos, etc. Entonces el hombre pensaba, si este fuera verdaderamente un profeta, sabría quién es la mujer que lo toca. Y por último, Lucas 24:19, profeta poderoso en obras y en palabras. ¿Se acuerdan? Esto es los discípulos de Maús. Cuando iban, le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? Un profeta poderoso, él fue un profeta poderoso en obras y en palabras, refiriéndose a Jesús. Bien, esperen que acá no logro leer porque vamos a hacer así. Es sorprendente su reserva frente a la expresión hijo de Dios. Acá hablando sobre el evangelista Lucas, ¿sí? Se reserva mucho de hablar de Jesús como hijo de Dios. Y se pregunta este autor, Raymond Brown, ¿intenta evitar el malentendido de la expresión a que se prestaba el mundo helénico en el sentido de hombre divino? ¿Se acuerdan que para el mundo pagano estaban los hijos de los dioses, que un dios se había enamorado de una doña, entonces tuvo hijos con ella, y todo este árbol genealógico que se va dando entre los dioses y los seres humanos. Entonces se pregunta, ¿será por esto que Lucas, que habla especialmente a los paganos, recuerden que Lucas es un discípulo de Pablo, viene de una iglesia paulina donde estaba completamente abierta la iglesia al mundo pagano. Entonces, bueno, tal vez ese guardar o callar el título de hijo de Dios, tal vez viene por esta línea, bueno, para no confundir a los paganos que participaban en esa iglesia. Cuando dice que el centurión confesó al pie de la cruz que aquel hombre era justo, vamos a verlo en Lucas, ¿se acuerdan? Este centurión es el que vimos que Marcos dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lucas 23:47. Lucas 23:47. Sé que ahora todos van a querer tener el programita de BibleWorks, recuerden que ya no se hace más, lo lamento muchísimo. Lucas 23:47. Y como tengo el chirimbolo acá no me deja ver los paralelos. Bueno, cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando, realmente este hombre era un justo. Si vamos al paralelo de Marcos, acá logro, a ver. Ahí, ¿ven? Si vamos al paralelo de Marcos, Dios mío, acá. Marcos 15:39, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo mismo va a decir Mateo, si no me equivoco, verdaderamente en Mateo 27:54. Verdaderamente este era hijo de Dios. Bueno, ¿qué pasa? Que Lucas saca eso y pone ciertamente este hombre era justo. Bueno, lo que dice Raymond Brown es esto que acabamos de mencionar. Tal vez era el miedo a que el mundo helénico, los paganos, los cristianos provenientes del paganismo, malinterpretaran ese título de hijo de Dios. ¿Está bien?
Continuamos. Lucas no considera los dos modos de existencia de Jesús, que son los dos modos de existencia de Jesús, el Jesús terreno y el Jesús exaltado, ¿sí? Los dos modos de existencia de Jesús como dos modos aislados y juxtapuestos. Por un lado será uno y por otro el otro. Piensa, por el contrario, que el Jesús terreno solo puede ser comprendido a la luz del Señor resucitado, exaltado, y que asimismo el Cristo que reina junto a Dios no puede separarse del Jesús que estaba y se revelaba en la tierra. Todavía no destaca la idea del Cristo preexistente, idea que se reserva para el Evangelio de Juan, el cual constituye un tipo perfecto de Evangelio escrito. ¿Sí? Vamos a la primera parte. ¿Sí? La primera parte lo que dice es que no podemos entender el Jesús terreno sin entender el Cristo resucitado en Lucas. ¿Sí? Las dos cosas van de la mano. Para comprender a uno tenemos que comprender al otro. Los dos se iluminan mutuamente. ¿Bien? Y aclara esto de la preexistencia, porque a veces nosotros, insisto, con el diario de mañana somos todos Gardel, pero bueno, lo de la preexistencia aparece en el Evangelio según San Juan, después vamos a ver que está en alguna cosita así media suelta, en algunos de los himnos cristológicos, si no me equivoco en Filipenses, pero no quiero decir macanas ahora, algo aparece, pero en los evangelios, en el resto de los evangelios no aparece todavía en los sinópticos la preexistencia. Es algo propio del evangelio según San Juan, y eso ya es finales del siglo I o principios del siglo II, es muy posterior. ¿Está bien? Pero en eso todavía no profundizamos. Bueno, tratando de hacer una síntesis, ¿sí? De los evangelios se desprenden imágenes muy distintas de Jesús. ¿Se acuerdan? Con esto comenzamos la clase pasada. Veíamos que una cosa es el Cristo crucificado, otra cosa el Cristo glorioso, alguno hace más hincapié en este Cristo más humano, como veíamos hoy de Marcos, otros en un Cristo que ni se le pasa por la cabeza preguntar quién me ha tocado, sabe perfectamente en Mateo que fue la mujer y hasta que quería ser curada. Entonces, se nos van presentando distintas imágenes de Jesús. ¿Sí? Marcos, por ejemplo, nos ayuda a comprender más a Jesús como verdadero hombre, lo acabamos de decir. Juan, a comprenderlo más como verdadero Dios. Ningún evangelio por separado puede darnos una imagen total. Y solo cuando los cuatro se mantienen unidos entre sí, la Iglesia llega a percibir quién es Jesús. Ha habido durante tiempo, en esto tal vez Luisa pueda en algún otro momento decirlo, yo ni me acuerdo, tenía un nombre rarísimo, algunos de los padres de la Iglesia o de aquellos de aquella época habían intentado como juntar los cuatro evangelios en uno, en vez de tener cuatro, mismo para la edición y para lo que fuera sería mucho más fácil tener uno solo, pero en vez de tener los cuatro, tener uno. Y fueron recopilando y tomando un poquito de cada uno y armando una especie de evangelio, metieron en una bola de plastilina, metieron los cuatro evangelios, hicieron uno. Bueno, esto no prosperó. Justamente porque cada evangelio tiene su riqueza, cada evangelio tiene su teología y cada evangelio tiene sus énfasis. Si yo me quedo solo con Marcos, voy a tener un Jesús más humano. Si yo me quedo solo con Juan, voy a tener un Jesús más divino, por así decirlo. Si yo voy eligiendo, corto y pego y elijo lo que más quiero, bueno, no me estoy quedando con la palabra de Dios, sino con lo que tengo ganas de quedarme. ¿Sí? Eso es una tentación muy grande en distintos aspectos de la vida cristiana. ¿Bien? En Biblia es un peligro muy grande. Justamente el año pasado, dando estos cursos, no me acuerdo en base a qué, que leía y que preparé, pero me acuerdo que se los compartí, me pareció espectacular algo que decía que en general nosotros vemos el canon de la Biblia en los libros canónicos, como si fuese un corsé que le ponemos a la revelación. Como decir, bueno, la revelación es esto y de acá no se mueve. Entonces poner
Eso es como poner murallas que contienen. Y lo que decía este autor es justamente lo contrario. Es lo que nos ayuda a encontrar la riqueza, la variedad del canon de la Biblia, nos ayuda a no quedarnos con lo que nosotros queremos simplemente, sino a poder cuidar la heterogeneidad que hay en la revelación. ¿Eh? ¿Por qué 4 evangelios y no uno? No puede decir, bueno, me encanta Juan, que es más místico, es más espiritual. De hecho, el año pasado, en las iglesias que los apóstoles nos dejaron, en el curso ese, vimos las riquezas y las variedades que hay en la eclesiología de cada evangelio, como hoy lo estamos haciendo con la cristología. Si nos quedamos con un solo evangelio, nos perdemos toneladas de riquezas y de valor que tienen otros evangelios. Refiriéndonos a los evangelios, podríamos extender esto a los profetas y a todos los libros de la Biblia. Bien, entonces, para terminar, que pensé que hoy no iba a llegar, pero llegué. Para terminar, se nos presenta una cristología ascendente o una cristología descendente. ¿Qué implica una cristología ascendente o desde abajo? Partimos de un Jesús más humano, Marcos, y vemos cómo va ascendiendo ese Jesús, se va en cierta manera, disculpen, no es la expresión adecuada, pero como divinizando. ¿Eh? De hecho, cuando uno lee San Pablo, en un comienzo, y uno lee los querigmas de los Hechos de los Apóstoles, Dios lo resucitó. ¿Sí? Ni siquiera habla en un comienzo de que Cristo resucitó. Es Dios el que lo resucitó. ¿Sí? No porque una cosa se oponga a la otra, no me meto en este berenjenal, pero para que lo entiendan. Esto sería una cristología ascendente o desde abajo, ¿eh? Donde se muestra un Jesús, partimos de la humanidad de Jesús y vamos dirigiéndonos hacia la divinidad. ¿Qué es la cristología descendente o desde arriba? Es lo contrario. El exponente más grande de esto es Juan, justamente el que era de condición, en principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que era de condición divina, ¿sí? Dice Filipenses, no guardó para sí la condición, sino que se anonadó, se hizo nada. Siendo de condición divina, se abajó. ¿Eh? Entonces, eso es la cristología descendente. El himno de Filipenses, por un lado, pero Juan por excelencia. El que era Dios, se encarna. ¿Está bien? Son dos cristologías distintas. No, y repito, no, con exclamación subrayado y negrita, no para elegir una, sino que las dos tienen su valor. Y las dos son parte de la revelación. Bien. Bueno, los he vuelto locos, ¿no? Terrible, más o menos, me dice María Angélica, más o menos. Bueno, cualquier cosa, ahora no hay nada como un buen plato de comida para sacar la incomprensión y la angustia que nos produce la cristología a 400 kilómetros por hora. ¿Sí? Esta era la idea de esta clase. Insisto, para que la clase que viene no tenga solo 5 personas en el Zoom, no se alarmen. Esto era lo peor de lo peor. Ahora todo lo demás es caminar en el llano con Jesús en el mar de Tiberíades. ¿Sí? No se preocupen. Ahora vamos a seguir con la línea que veníamos en la clase pasada de poder poner más la mirada en una foto, por así decirlo. Esto intentó ser un video y un recorrido, ida y vuelta, algo más histórico del desarrollo de la cristología. Lo otro va a ser, bueno, saquemos fotos a una cristología y tratemos de profundizar en eso. Dios los bendiga, que duerman bien, que descansen y nos vemos el miércoles.